sumamente celosos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo decía, iban al otro día a la Biblia, a la palabra de la Biblia, iban a la palabra que ellos tenían escrita, y comparaban a ver si lo que el apóstol Pablo les decía iba de acuerdo con la palabra de Dios. Los cristianos deberían, lo van a encontrar en Hechos. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y cuando yo muchas veces me abstengo de cantar si no estoy totalmente de acuerdo con lo que se está cantando. Canto con mi entendimiento también, porque Dios me lo dio. No critico la canción, ¿me entienden? Pero sepamos lo que declaramos con nuestros labios. Amén. ¿Sí? Porque tiene que pasar por acá también. Muy bien, yo en este mismo espíritu, como lectura devocional, tuvimos el Evangelio de San Juan, capítulo 4, que nos leyó José Luis, que habla de cuando, dice así: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que era así bautizaba a los discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien lo bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado de la larga caminata, se sentó junto al pozo del mediodía, cerca del mediodía. La hora sexta, dice la traducción, porque se da cuenta desde que amanece, cerca del mediodía. Así que, dice el verso 3, y se fue de Judea, volvió a Galilea, y en el 4 dice, tenía que pasar por Samaria. La Reina Valera dice, era necesario que pasara por Samaria. ¿Saben que no era necesario que pasara por Samaria? ¿Saben? Jesús quiso pasar por Samaria. Les cuento por qué. O sea, también es un tema geográfico. Judea fue un choricito largo, ¿sí? O sea, la Palestina, la tierra que Dios le dio. Y con la historia y el tiempo que Dios, cuando llegamos a la época de Jesucristo, los judíos religiosos estaban divididos en dos partes. Ahí no está bien. En el sur, bien en el sur estaba Judea, el templo y el centro religioso del judaísmo. Un poquitito yendo hacia el norte estaba toda la parte de Samaria, y más al norte había otro grupo de judíos, que eran los que vivían en la zona de Galilea. O sea, los judíos habían quedado separados por un margen de territorio que eran los samaritanos, y se odiaban los judíos con los samaritanos. Cualquier judío que se preciara de ser judío religioso nunca iba a pasar por Samaria, la rodeaban. ¿Sí? Hacían el camino mucho más largo y rodeaban Samaria. O sea, ellos pasaban, hacían vados a través del oriente, del oriente de Jordán, pero trataban de no pasar, porque aparte los samaritanos, si los reconocían que eran judíos y que venían de servir en el templo, en el templo, de tener sus actividades religiosas, no les cerraban las puertas, no los recibían, etcétera, etcétera. Entonces, la cosa era mutua. Por eso es tan importante la parábola. Si ustedes entienden este odio entre judíos y samaritanos, van a entender la importancia de la parábola del buen samaritano. Porque el bueno era el que era odiado por los judíos. Y Jesús le dice al que le había preguntado quién es mi prójimo. Y bueno, ¿qué aprendo de todo esto? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, el prójimo del hombre era el otro. El prójimo del samaritano era el otro. Y el prójimo del judío era el samaritano. Entonces él tenía que ir y hacer lo mismo que hizo el samaritano. Tener un corazón para el otro. Ve, haz y tú haz lo mismo.
pero lo mandaba a dar amor y misericordia a los que odiaban y a los que los odiaban. ¿No? Esa es una buena revolución para empezar nuestra revolución. Y pongámonos que sobre todo que Jesús nos mandó a eso. ¿No? Es fácil amar a que nos aman. Es muy difícil poder amar y desear el bien. Y ojo que amor no es un sentimiento, sino es una disposición de tu corazón, es una decisión. Amar es una decisión, perdonar es una decisión. Por eso es tan importante que lleguemos a la Biblia con la cabeza bien puesta y con el entendimiento y que oiguemos. Porque el Señor nos pide decisiones momento a momento. Y tenemos que estar bien asidos a la palabra de Dios para tomar la decisión correcta. Para hablar correctamente. Bien, Samaria. Ustedes ahí ven Judea, bien abajito al sur, y en Judea ven a Jerusalén, a Betania, digamos las partes que no son conocidas para los que leen el Evangelio. Y por arriba del límite de Samaria vendría Galilea. Siquem está ahí con un puntito rojo. ¿Y qué era Siquem? Siquem era una ciudad con una larga historia. Cuando Jesús pasó por allí, ya iban más de 2000 años de historia de Siquem. Mucho más. Vamos a ver. Fue destruida más de 200 veces y vueltas a levantar. A la Siquem que él llegó fue una de las tantas veces que volvieron a levantar la ciudad. Y tenía una particularidad, si ustedes ven en la diapositiva, Siquem estaba situada entre dos montes. Era un llano entre dos montes. Y esos montes eran el Gerizim y el Ebal. Hoy actualmente hay una ciudad, porque esto es Cisjordania, en esa zona de un alto conflicto, ¿sí? Conflicto bélico entre judíos y palestinos. La ciudad se llama Nablus, y allí están las ruinas, pero se conserva el monte Gerizim y el monte Ebal. Y Jesús quería pasar, Jesús decidió pasar por ahí. Vamos a ver por qué decidió pasar por ahí al final. Pero ahora vamos a estudiar un poquito de ese lugar. ¿Por qué Jesús quiso pasar por ahí? ¿Qué tiene de particular ese lugar de Siquem? Y muchos años antes, aproximadamente 2090 años, casi 2100 años antes de Jesús, allí puso pie por primera vez un anciano que venía de una cultura muy sofisticada, al que Dios había llamado. Era un anciano casado, muy felizmente casado, pero sin hijos, con ese dolor en su corazón de no tener descendencia, muy rico, y Dios llamó y le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te indicaré. Así sale Abraham, a la tierra que Dios le iba a decir, eso es fe. Y 14 años después aproximadamente de ese primer llamado, porque pasó mucha historia por medio, llega este hombre culto, rico, sofisticado, a Canaán. Era una tierra de bárbaros. Había reinos, había ciudades, pero no tenía ni la cultura, ni la preparación y puso pie en esa tierra. Y cuando Dios pone pie, y cuando Abraham llega, entonces Dios le dice y le da una promesa. Yo quiero leer en Génesis 12. Y este tipo de estudio lo pueden hacer perfectamente ustedes. Y es el desafío que les quiero decir. Cuando llega a la tierra, Génesis 12, verso 5 en adelante, dice, llegaron a Canaán, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, donde está la encina de Moré. El cananeo vivía en esa tierra. Y se apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. De allí pasó al monte al oriente.
Cuando él pisa Canaán, allí en ese momento, en Siquem, en ese lugar particular, Dios le dice, esta tierra va a ser tuya. ¿Y qué hizo Abraham? Adoró, edificó el primer altar. Si ustedes conocen la historia de Abraham, Abraham era un hombre que llegaba y edificaba un altar y adoraba. O sea, su primer caminar por esa tierra de Canaán fue un caminar de aciertos y errores, como toda vida de fe. Creemos en el Señor, tenemos fe, pero vamos a tener claros y vamos a tener oscuros. Lo importante es seguir. Abraham siempre sigue. Siempre siguió. Primera cosa que nos enseña. Y cuando él llegaba y Dios se revelaba, levantaba un altar y adoraba a Dios. Y sí que él tiene una importancia clave. Si ustedes se fijan, allí les da la promesa de que esa tierra va a ser suya. Y lo primero que hace, adora al Señor, a ese Dios que va a aprender a conocer en su caminar. Porque Abraham no salió con toda la Biblia en mano y bajo el brazo. Abraham salió a ciegas, confiando en un Dios que le iba diciendo, y le iba diciendo de a poquito. Casi 25 años después le reveló todo el plan. Él salió por fe, pero lo poquito que conocía, en eso poquito que conocía, él era fiel. Y eso es fe. Amén, amén. Y en ese lugar donde habitaban los cananeos, pueblos fieros, pueblos con una cierta cultura, pero que idólatras totalmente, Abraham levanta en Siquem precisamente el primer altar e invoca el nombre de Dios. Amén. Planta el nombre de Dios en la tierra del cananeo, del idólatra. Con el conocimiento que tenía de Dios, adoró. Y comienza así su camino. Y muchos más altares habrá. Pero ¿qué importancia tiene Siquem? Es el lugar donde por primera vez el nombre del Señor Jehová fue adorado en esa tierra. Hubo promesa, pero hubo adoración. Hubo rendición de un hombre de todo corazón a ese Dios que le estaba guiando. Siquem, entonces, es importante. Es un lugar, como dice ahí, de adoración. Es el primer lugar donde se proclama el nombre de Dios en la tierra prometida. ¿Sí? Es un lugar de promesa de futuro y de esperanza para Abraham, por supuesto. Y saben que allí comienza la historia de Israel. Comienza la historia del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, ¿dónde nace? Nace en Abraham. Y allí llega Abraham a la tierra que Dios le dijo, esta tierra va a ser tuya y tu descendencia. Y allí Abraham levanta un altar y adora. Y en esa adoración comienza la historia del pueblo de Dios. Amén. En el desierto y en la adoración. ¿Sí? Seguimos un poquitito más. Pasan aproximadamente unos 1000 años. Después vamos a ver bien la línea de tiempo, pero pasan casi 1000 años. Y allá dijimos que esto era por el 2100, en el 1400 antes de Cristo, casi 1000 años después, es el éxodo. Los judíos son liberados, cayeron, ya eran un pueblo, ya no eran un hombre sin descendencia. 1000 y pocos años, 1000 años después eran una nación que era necesario liberarla de los opresores de Egipto y que iba a volver al lugar donde Dios le había prometido. ¿Sí? Entonces ustedes tienen Deuteronomio 27 y 28 y en Josué 8:30. En Deuteronomio Moisés le había dicho a Josué, Moisés sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés no iba a poder pisar su tierra. Moisés iba a tener que ver de lejos la tierra prometida. Pero le dice a Josué, cuando cruces el río Jordán, las tribus de Simeón, Leví, de Judá, de Isaacar, de José y de Benjamín subirán al monte Gerizim para proclamar una bendición sobre el pueblo. Y las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí subirán al monte Ebal y proclamarán una maldición. 6 tribus en un lado, 6 tribus en el otro. El pueblo iba a pasar
a través de ambos montes, ¿sí? 6 tribus, que luego Josué hace 6 representantes de las tribus, porque el pueblo era enorme, ¿sí? Iban a estar en el monte Gerizim. Y ese monte Gerizim, ustedes vieron un poquito más atrás, ahí se iba a proclamar la bendición. Y en el monte de enfrente, elevar la maldición. ¿Dios iba a maldecir al pueblo? No. Sencillamente el pueblo ahora entraba a conquistar la tierra. Entonces, de un lado el pueblo iba a ir oyendo en la medida que iba pasando, ¿no? Te bendeciré, te pondré por cabeza y no por cola, pero si haces todo lo que Dios te pide, si cumples con todas las promesas, ustedes eso lo encuentran bien en Deuteronomio 27-28, tomen nota, lo tienen en las hojas, esta idea, están las maldiciones y las bendiciones. Las maldiciones venían, no era que yo te maldigo, no, pero si no haces lo que yo te diga, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro y te va a pasar lo otro. Si vos desobedeces, te va a pasar, vamos a leer detenidamente una. Decía, por ejemplo, al comienzo de las maldiciones de Levín era: maldito el hombre que haga una escultura o una imagen de fundición, maldito el que deshonra a su padre, su madre, ¿sí? Maldito el que agarrara al ciego de camino. O sea, pero eran condiciones de la maldad. ¿Sí? Verso 28, las bendiciones. ¿Sí? Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, pero si obedeces. Pero acontecerá que si no oyes la voz de Jehová, 28:15, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y alcanzarán todas estas noches. Si no obedeces. Y me interesa que acá dice si no procuras. No dice si no obedeces a rajatabla, si no estás trabajando en obedecer, si no procuras hacerlo. No, de vuelta no está pidiendo que hagamos todos 10 puntos, pero sí que pongamos toda nuestra fuerza y nuestra voluntad en hacer lo que Dios quiere. ¿Se entiende? Y bueno, cuando Josué muere Moisés, Josué va a entrar y hace exactamente eso. ¿Sí? Cuando van a entrar, dice Josué 8:33, después todo Israel, tanto los extranjeros como los israelitas de nacimiento, junto con sus ancianos, jefes y jueces, fue dividido en 2 grupos. Un grupo se paró frente al monte Gerizim y otro delante del monte Ebal. Ambos quedaron frente a frente, y entre ellos estaban los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Todo se hizo de acuerdo a las órdenes que Moisés, siervo del Señor, había dado previamente para bendecir al pueblo de Israel. Entonces Josué le leyó al pueblo todas las bendiciones y maldiciones que Moisés había escrito en el libro de inscripción. Cada palabra de cada mandato que Moisés había dado se leyó a todos los israelitas reunidos en esa. ¿Se dan cuenta? Siquem, 1000 años después, vuelve a ser un lugar, un lugar de adoración, de un solo hombre, la raíz de ese pueblo. Ahora ese pueblo, que ya es un pueblo de miles, pacta con Dios obediencia. Porque las leyes de Dios, las leyes que Dios les había dado, los hacían un pueblo especial. Eran bien diferentes a las leyes de otro pueblo. Y ellos pactaron que iban a obedecer a Dios para recibir esas bendiciones. Cuando entraron a la tierra, y es tan interesante, cuando entraron a la promesa, entraron bajo un pacto de obediencia. La palabra fue proclamada, no se engañó a nadie ahí. La palabra fue proclamada, las condiciones fueron dadas y el pueblo dijo amén. Amén. Así que si Dios después pidió o hubo consecuencias, ellos dijeron amén. Hacemos este pacto, estamos de acuerdo. Obedeceremos. ¿Sí? Entonces, Siquem es un lugar de pacto con Dios.
Y cuando Josué ya fue muy ancianito, y ya venía al retiro, Josué reunió a todo el pueblo en ese mismo día. Todavía toda la tierra no se había conquistado. Había muchos lugares que era muy difícil de conquistar y el pueblo no había logrado en esos 40 años poder conquistarlo todo. Sin embargo, Josué se retiraba, quedaba tierra por conquistar, pero Josué, como hombre de Dios, tenía una inquietud. Los reunió en Siquem, en el lugar donde ellos hicieron el pacto al entrar, 40 años después. Y él les dice, entre muchas otras cosas, lean Josué 24, por eso se van a llevar todo juntadito para que después lo lean. Lo juntas y les anima a servir al Señor, al Dios que los trajo hasta ahí, y les dice, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de que tus antepasados sirvieran del otro lado del Éufrates? Ahí se está refiriendo a Abraham. Abraham venía de un pueblo pagano. Dios por gracia se le reveló. ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Venían de una raíz de idolatría y fueron implantados en una tierra de idolatría para traer el nombre de Dios único. Esa era la misión de Israel. Traer el reino de Dios a ese lugar. Los principios del gobierno de Dios a Canaán. ¿A través de qué? De la obediencia. Eso era lo que Dios pedía y el propósito del pueblo. Finalmente, Josué dice, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa fue su convicción. Nuevamente la elección, ustedes elijan. ¿No? Y el pueblo dijo, no, vamos a hacer lo que Dios nos pide. El pueblo respondió, nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otro Dios. Entonces ese día sí que Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Josué escribió todas estas cosas en el libro de instrucciones. Nuevamente, la tercera vez que encontramos Siquem, un lugar de pacto con Dios, dirigido por un varón de Dios, un lugar de compromiso y de obediencia. Si esta obediencia se hubiera dado, no hubiera pasado lo que pasó. Porque ellos dijeron, el pueblo dijo, no abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Pero ¿saben qué fallaron? ¿Saben en qué fallaron? Entre todas las leyes que el Señor les dio, en el Deuteronomio le dice, y enseñarás estas leyes a tus hijos en el camino, en el hogar, ¿verdad? Cuando esa generación de Josué murió, volvieron y se volvieron a dioses extraños. ¿Por qué? Porque fallaron en educar a sus familias en el temor de Dios. Y ahí empezaron el periodo de jueces y los dolores del pueblo de Israel. Esta generación se comprometió, pero por lo menos sabemos que en una cosa fallaron. No enseñaron el temor de Dios a su descendencia. La generación que se levantó después, y jueces empieza así. Cuando murió la generación de Josué, la gente se empezó a desviar. No instruyeron a sus descendientes en el reino de Dios. Esto nos tiene que hacer abrir muy grande los ojos. ¿Por qué cada nueva generación la iglesia tiene que salir a ganar el mundo? ¿Por qué? ¿En qué estamos fallando? Cuando leemos la Biblia tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Es que no hemos instruido a los nuestros? Si muchas veces tenemos que salir a ganar a los de nuestra propia casa y a nuestros hijos que se llevan el mundo. ¿En qué fallamos? ¿Qué hicimos mal? Bueno, Señor, mostrame. Algo pasó. Mostrame para que yo le cuente a futuras generaciones
y confío en tu promesa de que mis hijos volverán a ti. Aunque yo no lo vea, porque yo estoy pidiendo, conforme a tu voluntad, que mis hijos vuelvan a ti, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Entonces, si yo estoy pidiendo que yo sea salvo, estoy pidiendo conforme a tu voluntad. Y si pido conforme a tu voluntad, tu palabra dice que si pido conforme a tu voluntad, lo vas a hacer. Amén. Eso es orar con entendimiento. Yo puedo pedir, porque yo sé aquellas cosas que Dios va a cumplir. Y sé lo que es pedir en vano. Cuando nos sentamos ahora a orar por la niñez, honestamente yo tuve un conflicto y le pedí a Dios que me enseñara a orar, porque yo no sé cómo orar por la niñez en nuestras naciones. Sé que son la esperanza, sé que hay un plan del enemigo para destruirlo, sé que hay mucha indiferencia en el corazón del adulto, del mundo adulto, porque hablan pero no hacen, pero en eso que hay que hacer, yo no sé cómo, Señor. Yo no sé cómo. Lo único que tuve para orar, Señor, levanta hombres y mujeres con un corazón para ti, para la niñez, porque yo no sé otra cosa que pedir. No sé ni por dónde voy a empezar. Y en mi mente buscaba su palabra que me consolara. Y lo único que dentro de su voluntad encontré fue pedir, de su voluntad revelada, fue pedir que se levantaran hombres y mujeres con un corazón, primero para el Señor y después para la niñez. Porque ¿cuántos hay que se levantan a favor de la niñez y después abusan de ella? Entonces, hombres primero y mujeres con temor tuyo, Señor, que se puedan derramar para poder hacer algo. Pero entonces es importante que conozcamos la palabra para poder orar y saber que Dios nos va a responder. Amén. Entonces yo le preguntaba, cuando pedimos revolución, ¿qué estamos pidiendo? ¿Qué quiere Dios? Seguimos. Ya vimos Siquem como un lugar de adoración y Siquem como un lugar de paz. Pasaron muchos años, mucha historia. Ese pueblo pasó por un periodo de jueces, de mucha idolatría, mucha violencia. Se mataban unos a otros entre hermanos. Casi se destruye una de las tribus de Benjamín a manos del resto. De tanto pecado y de tanta violencia que abundaba, se estaban destruyendo entre sí. Entonces, ¿Dios qué hace? ¿Una revolución? No, levanta un niño, Samuel. Una mujer que oraba por un hijo, solo quería un hijo, le iba a dedicar a Dios toda su vida si Dios le daba ese hijo. Una mujer de fe, una mujer que en el mismo momento que se levantó de la oración se fue tranquila, supo que Dios lo había oído, porque Dios lo oyera ya estaba. Sabía que iba a haber respuesta, aunque no supiera cuál respuesta. Su dolor había quedado en los pies del Señor. Y esa mujer tuvo un hijo, y ese hijo fue Samuel. Y Samuel fue el hombre que Dios levantó para sacar de la idolatría a Israel y para volverlo a guiar en el pacto del Señor. Pero cuando el pueblo se consolidó y comenzó a caminar como pueblo y como nación, todos unidos, hicieron un rey. Y se dolió el corazón de Samuel, porque Samuel sintió que tal vez no lo estaban apreciando a él, y Dios le dijo, no es a ti que te están rechazando, Samuel, es a mí. Es un rey. Y les eligió un rey, Saúl. Desastre, Saúl. Fue un buen guerrero y fue un buen político y estadista, pero fue un desastre espiritualmente. A tal punto que un día el mismo Samuel le tuvo que dar la palabra, Dios sacó de él el reino, y ya se está levantando otro con un corazón para él. Llega David al trono, después de sufrirla mucho durante muchos años. David llega al trono, David consolida políticamente el Estado, porque el Estado y digamos la fe era una misma cosa en el pueblo de Israel, era una teocracia, aunque hubiera un rey, el centro era Dios, ¿sí? Y David da el reino a su hijo Salomón. Salomón
tenía la sabiduría de Dios por gracia. Pero Salomón en sus últimos días se desvió, pero como sabio nos dejó el libro de Eclesiastés, porque él aprendió que todo era vanidad y que lo único que le servía al hombre era servir a Dios y gozar la sencillez de la vida que Dios le daba. Lea Eclesiastés, es una maravilla. Es el legado de un hombre que lo probó todo, porque no dudo que lo probó todo Salomón, y lo tuvo todo. Pero al final de sus días, como la sabiduría todavía no se había pasado de él, entendió que lo más importante era el temor a Dios, el temor, el amor, la obediencia a Dios, y gozando sencillo en la vida. Él había tenido todo, pero entendió eso. Ese es el mensaje de Eclesiastés. Pero Salomón no supo ser buen padre. Se levantó en su lugar un hijo, y ese hijo ocasionó la división del reino. Se dividió. Aquel reino que había consolidado, había empezado a consolidar Saúl, confirmó David, unificó David, y Salomón enriqueció y le dio esplendor porque llegó a ser una nación con poder, no tanto de ejército ni numérico, sino comercial. Salomón llegó a ser conocido por su inteligencia, era rica la nación. Lo perdió todo el muchacho, por necio. Y la nación se divide. Entonces, Dios mismo llama a un hombre que se llamaba Jeroboam, y le dice, bueno, yo te voy a dar a través de un profeta, vos vas a quedar el rey de 10 de las tribus, la parte más grande, y a la casa de David le voy a dejar la parte de la tribu de Judá y Benjamín. 10 tribus van a ser para vos. Dios lo honró a este hombre. Consolidó las 10 tribus, se dividieron, todo precioso, hasta que un día cometió el grave error de pensar, pero de pensar por sí mismo, de sacar sus propias conclusiones. Entonces, lo primero que hizo Jeroboam fue justamente fortificar la ciudad de Siquem, y hacer la capital de Samaria. Fue la primera capital de Samaria. Entonces, nuevamente vuelve. Fíjense, en Siquem quedó dentro de las 10 tribus que no se unieron a Judá, que quedaron separadas, ¿sí? Y ahí se forma Samaria. Pero este hombre que ya estaba consolidado, tranquilo, con la ciudad fortificada, que contaba con la fidelidad de 10 de las tribus, las más grandes, porque estaba Manasés, que era enorme, pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. ¿Por qué pensó esto? Porque los judíos igual seguían yendo a las fiestas anuales a celebrar al templo. ¿Y el templo dónde estaba? Estaba en la ciudad de David. Y él era el rey del norte. Pero los judíos religiosos iban a adorar a su rey al sur, donde estaba el templo de Salomón, la gloria de Israel. Y empezó a entrar miedo y Chuchito. Yo le había dicho que se quedara tranquilo, que él iba a estar en esas 10 tribus. Pero no se quedó tranquilo, se empezó a preocupar. Empezó a añadirle a la palabra, pidió consejo, y dice que hizo 2 becerros de oro, y le dijo a la gente, para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¡Qué bestia! Es lo que uno le sale del alma. Qué ignorante, qué ambicioso y qué infeliz temeroso. Qué inseguridad, manifestó. Pero en su inseguridad y en su falta de fe, arrastró a todo su pueblo. Levantó 2 becerros de oro, los puso uno al norte y otro al sur. Vayan a adorar. Esto es el mismo pecado que hicieron y que tuvieron los judíos en el desierto cuando Moisés no bajaron. Le pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro y que los guiara a Egipto, de nuevo en esclavitud. Y este hombre, por su pobreza espiritual,
por su inseguridad, guió al pueblo a la idolatría y a la miseria espiritual, los guió a la muerte, los alejó de Dios, los alejó de Dios. La misión, el poder, la misión de poder, miren a lo que nos llevó. Y lo peor es que no arrastró a uno, arrastró a miles, arrastró a 10 tribus. Pero que no vayan a adorar allá, porque que no vayan a adorar al Dios que hizo rey de 10 tribus. Es peligroso que vayan a adorarlo. Yo le voy a hacer otros dioses, y ¿qué dicen acá? Que yo los tengo controladitos. Ese es el poder malentendido. Yo los tengo controladitos, los puedo ver dónde están. ¿Cuántos líderes habrá que hacen eso? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que tan perverso que esto fue ideado en Siquem, el lugar donde nace la nación, el lugar de adoración, el lugar del pacto. Este hombre lo pervierte a un lugar de idolatría y de falsedad. Trata de destruir lo que verdaderamente Siquem era, que era un lugar donde realmente uno piensa con tanta historia, tendría que ser un lugar de peregrinar o un lugar de respetar, porque ahí había nacido Israel, entre esos dos montes como nación y como pueblo de Dios. Se había certificado pacto ahí. Y este hombre lo destruye. Y bueno, en el 724 todo esto es destruido por Salmasac, por los babilonios. Y Siquem es destruida junto con los becerros, con los templos. Aparte, otra cosa que hizo Jeroboam, claro, tenía 2 templos, pero no tenía sacerdotes, entonces del pueblo levantó gente que levantó él como sacerdote, cuando Dios había designado una tribu sacerdotal, y esos eran los únicos que debían salir en el pueblo. Este levantó a quien se le pareció, jugó a Dios. Jeroboam jugó a Dios. Ahora, ¿cuántas veces nosotros jugamos a Dios con nuestra propia vida? ¿Cuántas veces tomamos nuestras propias decisiones y hacemos lo que nos parece? Y no le preguntamos a Dios, o nos olvidamos del Dios que nos trajo hasta donde estamos. Hasta aquí estuvo bien, Dios. Yo ahora sigo solo. Y así le fue. Todo fue destruido, ¿sí? Y fue destruido en el 724, luego fue repoblado. No fue repoblado por judíos, fue repoblado por muchas tribus. Algunos judíos habían quedado. Entonces se formó con el tiempo y con los años una especie de religión bastante extraña entre el pagano y una idea que les quedaba del Dios de sus antepasados. Y así vamos llegando al 200 más o menos, 200 años antes de los hechos, en que ellos levantan, los judíos de Samaria que habían quedado, levantan un templo en el monte Gerizim, que se llamaba la Casa de Samaria. Levantan su templo, creo que no está ahí. Sí, acá dice el templo samaritano de la Casa de Israel, al que se podía acceder a través de una larga escalera, etc. Y en el 107 fue destruido ese templo de samaritano, que era muy importante para ellos, por cual, por un tal Juan el Can. Esto es historia, y esto es arqueología, y cuando ustedes estudian la Biblia lo tienen que buscar. Y hoy no hay excusa, van a internet, meten quién es y es algo. Y lo tienen que saber, porque hay que entender todo el contexto bíblico. Hay que hacer lo que se llama un estudio bíblico inductivo, entender. ¿Por qué se odiaban tanto? Ya se odiaban de antes. Porque aparte los samaritanos, cuando los judíos van a levantar los muros, se acuerdan del libro de Nehemías, hicieron la vía cuadrito. Se odiaban. Y como si fuera poco, ustedes saben que entre el último profeta y Jesucristo hay 400 años de silencio de Dios, que no están en nuestras Biblias. Pero en esos 400 años sí hubo historia. Y estuvo gobernando Israel, la parte del sur, los macabeos,
que es uno de los libros apócrifos, que no está en nuestra Biblia, pero sí está en la Biblia católica. ¿Por qué? Porque ahí no habla Dios, ahí, sobre todo los macabeos, se habla de la historia. Y ahí está la familia de los macabeos, y el último es este Juan Hircano, que no tuvo mejor idea en su celo por Dios, pues le destruyó el templo a los samaritanos. ¿Cómo nos iban a odiar? Y de ahí viene la famosa pregunta que dentro de un ratito vamos a ver. ¿Se dan cuenta? Porque ¿qué le pregunta a la mujer? ¿Por qué ustedes los judíos dicen, primero cómo? Bueno, vamos ya, no quiero adelantar mucho. Les quiero contar, ya sabemos quién es Hircano, que fue un judío del sur, sacerdote y rey que destruyó el templo de los samaritanos. Ellos tanto en el monte Gerizim, ¿sí? En uno de los dos montes que estamos viendo. Y si ustedes se fijan en la línea de tiempo, esto que hicimos en muy cortito tiempo hasta llegar a Jesús, lleva 2070 años de historia. Donde dice línea de tiempo, arrancamos en el 2091 cuando entra Abraham a Canaán, en 1446 el Éxodo, en 1406 los hebreos entran a Canaán, y en ese momento y en ese año, 1406, 1000 y pico de años después de Abraham, ellos ya son un pueblo, se consolidó la promesa, y como pueblo de la promesa entran a poseer la tierra. Demoró un montón en cumplirse la promesa, pero se cumplió, tal como Dios lo había dicho. Después viene el periodo de jueces. En el 930 se divide el reino de Israel, y en el 320 se levanta el templo del monte Gerizim, y en el 100 y poco lo destruye. Y en el 26 después de Cristo, o sea, ya en nuestra era, a Jesús, que viene de Jerusalén, y solo el Evangelio de San Juan. ¿Saben por qué solo el Evangelio de San Juan habla de esto? ¿Tienen alguna idea en qué se diferencia el Evangelio de Juan de los otros tres, que son los sinópticos? ¿Eh? Era para los gentiles, pero tiene otra diferencia. Es el único Evangelio que habla de un ministerio de Jesús en Judea antes de comenzar el ministerio público en Galilea. Todos los demás nos hablan del ministerio público donde él vivía, allá bien al norte, en Galilea. Pero acá Jesús se bautizó, fue bautizado, y parece que empezó a enseñar ahí mismo cerca del Jordán, porque acá arranca diciendo que Jesús, cuando supo que los judíos vieron y decían que Jesús así bautizaba más discípulos que Juan, decide volverse a Galilea. O sea, ella había comenzado un ministerio en Judea, recién bautizadito, que los otros tres evangelios no nos cuentan. Y Juan nos cuenta, y por eso Juan, como era discípulo del Bautista y fue uno de sus primeros discípulos, lo puede contar con total autoridad. Porque él estuvo. Ya Mateo no estuvo, Mateo vino después. Entonces no lo puede contar. Lucas investigó, pero tal vez le pareció que no era tan importante. Pero Juan, que lo había vivido, claro que lo va a contratar. Y dedica todo un capítulo a este encuentro en Juan 4, en ese digamos, periodo preministerial de su ministerio público en Galilea, todo un capítulo 4 al encuentro. También habla de Jesús y Nicodemo, que los otros no lo constatan. Habla de su encuentro con una mujer samaritana. Y dice que Jesús era preciso que pasara por ahí. Como yo le decía, Jesús no tenía por qué pasar por ahí. Podía obviar. Pero Jesús quería pasar por si qué. Como un capricho. Yo me imagino a sus discípulos, todavía no había 12 acá, eran un puñadito. Estaría Juan, estaría Andrés, pero era un puñadito que le acompañaba, ¿no? Vamos a pasar por Samaria, bautismo de fuego. Pero Señor, no van a sacar a pedrada a Jesús, vamos un poquito más. Vamos a pasar por acá. ¿Y por dónde quiso pasar? Por Siquem.
derechito para Galilea, atravesó derechito el hombre. Jesucristo, derechito, pero quería pasar por ahí. Había propósito. Ustedes, y me va a decir, claro, tenían que ganar a esta mujer samaritana. Sí, porque fue la primera evangelista, y la primera evangelista de la historia fue una mujer, chicos, ¿eh? Fue esta mujer que salió a ganar a su aldea. Dudosa reputación, dudosísima. Vivía concubinato, había tenido no sé cuántos maridos. Pero él empieza a hablar con ella. Entonces, cuando él le pide agua, la primera reacción de la samaritana, como vos siendo judío me vas a pedir a mí agua de la samaritana. Primero, vos judío y yo samaritana. Segundo, vos hombre y yo mujer. Posible. Jesús empieza a romper barreras. Revolución. Rompe barreras culturales, rompe barreras religiosas, rompe barreras históricas, y tiende lazos y vínculos con el otro. Revolución. Revolución. Entonces Jesús le comienza a hablar, y comienza a, digamos, a hablar de acuerdo a los términos que ella puede entender. Si vos supieras que él te está pidiendo que te digas agua a mí, no tenés de dónde sacarla. Agua viva, cuando dice yo te daría agua, es agua de manantial, el agua fresca que es tuya. ¿Sí? No tenés de dónde sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde la vas a sacar? Entonces Jesús le dice, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Ah, yo quiero esa agua. Entonces el Señor dice, te voy a dar, pero vengo con tu marido. Y ella muy honestamente le dice, no tengo marido. Y es el quiecito que buscaba para decirle, claro, no tienes marido, tuviste no sé cuántos maridos y concretás ahora no tienes marido. Señor, me parece que sos profeta. Y le tocó y le conmovió la fibra. E inmediatamente ella cambia el tenor y le pregunta y le dice, me parece que tú eres profeta. Y nuestros padres adoraron en este monte, estaban aquí en Gerizim, en este monte, pero ustedes dicen que hay que ir a Judea a adorar. ¿Cómo es eso? A ver, explíqueme. ¿Sí? Entonces el Señor le dice, mujer, créeme que la hora de cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Todo es claro. En todos los términos. Usted no sabe lo que adoran. La salvación viene de nosotros, de los judíos. Pero ¿cómo vino la salvación de Cristo? Imponiéndose con ejército, con espada, vino a través de la cruz. Vino teniendo vínculos y lazos de diálogo y de comunicación con la gente. Vino alimentando a muchos que te seguían solo por el pan que le dabas. Pero igual los alimentaba, porque su corazón sentía compasión por ellos. ¿Sí? No juicio, nunca. Salvo con los religiosos, porque los religiosos no permitían que la gente se acercara a Dios vivo. Estaban encerrados ellos y encerraban a los otros, con los únicos que Él se levantó, porque eran los que tenían el conocimiento de Dios, por tanto eran responsables. ¿Soy yo responsable del conocimiento de Dios que tengo? ¿Qué estoy haciendo con lo que tengo de Dios? ¿Lo estoy dando en vínculo, lo estoy dando en servicio? ¿O solo hasta pido a que me vean cuántos dones Dios me dio que yo que soy? ¿No? Todas esas preguntas tienen que surgir cuando vamos a la palabra de Dios. Y bueno, le habla que Dios es espíritu, que le adorará en todo lugar. O sea, si bien le dice la salvación viene de nosotros, después también le dice, pero a Dios se le adora en cualquier lugar. No hay que venir acá ni ir al monte, al templo. ¿Se dan cuenta cómo Jesús va abriendo poco a poco la mente de esta mujer? Y ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que anda contigo.
Ahora, ¿por qué es importante esta declaración? Porque nadie, y a nadie Jesús le había dicho que él era el Mesías. Y a nadie le dijo, porque cuando Pedro lo declara, dice, te lo reveló el Espíritu Santo. Eso lo dicen ustedes que dicen que soy. Él nunca se proclamó. Pero a esta mujer, sí. ¿Y por qué hay? Y yo creo, hermanos, que tiene mucho que ver con la historia que hemos visto y con nuestras raíces. Era necesario que Jesús fuera a proclamar el tiempo de la liberación al lugar donde Israel había nacido, al lugar donde Dios se había revelado, al lugar donde Dios había recibido la primera adoración de un corazón en fe, al lugar donde un pueblo había hecho pacto de obediencia, cayó, pero pactó, y donde Dios pactó con ellos. Al lugar tal vez donde un hombre necio apartó a todo este grupo de samaritanos de la fe verdadera. Un necio, un inseguro, un mal líder que se pervirtió por el querer tener más poder, por el no perder poder. ¿Sí? En ese lugar, Jesús declaró a boca de jarro que él era el Mesías. En ningún otro lado del Evangelio yo no encuentro declarando que él era el Mesías. Roger, estoy hablando bien por las dudas, pues yo hablo de lo que leí, ¿no? En ningún otro lado declaró, pero a esta mujer y en Siquem, en este lugar tan importante, él sí lo declaró. Tremendo. Volvió sobre las raíces donde había nacido, digamos, la fe, para declarar que era esa fe se liberaba a toda la humanidad, no solo el pueblo. Dios hacía un nuevo pacto, y ese pacto era a través del Mesías, que era Jesucristo. Era necesario pasar por ahí. Era necesario ir a las raíces del pueblo para declarar que era el tiempo de la liberación, que era el nuevo tiempo, que todo el propósito en el corazón de Dios, aún en Abraham, se iba a cumplir ahora a todas las naciones. Era necesario ir sobre las raíces históricas del pueblo y traer la sanidad de un nuevo tiempo. Y de esa misma manera, aplicándolos a nosotros, es necesario que nuestra historia siempre esté delante de Dios. Cuando llegamos al Señor, a veces nos cuesta mucho abrirle nuestra vida para que Él ministre en nuestros rincones oscuros nuestra historia. ¿Sí? Es difícil, nos cuesta o no nos cuesta. Amén. A veces nos da vergüenza y a veces no queremos que Dios se meta en esta área. Pero Jesús nos enseña que nuestras raíces son dignas de ser bendecidas por su presencia. Nos invita a que abramos nuestra vida y nuestra historia y que le permitamos ministrar nuestros dolores, nuestras heridas, nuestros aciertos y nuestros desaciertos. Y nuestros desaciertos traen sanidad sobre nuestra historia para que nuestro presente sea como el presente de esa mujer, totalmente transformada. Y los samaritanos, los perros samaritanos, toda una aldea se convirtió al Señor Jesús. Y Jesús no tuvo ni que hacer un milagro, ni que sanar a nadie, ni que alimentar a nadie, solo por estar con él y por verlo. Esta gente creyó, porque le terminó diciendo a la mujer, él se quedó unos días ahí. Lo invitaron a quedarse, a otro lo sacaron a pedrada, a este judío tenía algo especial, lo invitaron a quedarse. Había sed de Dios en sus corazones, como hay en cada persona, la necesidad de Dios, porque con esa necesidad nosotros fuimos creados. Y Jesucristo es el único que puede satisfacer las necesidades nuestras. Pero abramos nuestra historia, reconozcamos delante de Él nuestros pecados, aquellas cosas que son desaciertos. Pidamos perdón. Y pidámosle al Señor
que su presencia sea liberada, su mano, y dispongamos a obedecer. Estamos bajo un pacto de gracia, pero la obediencia es requerida. ¿Para qué? Para recibir la plena bendición de Dios. Dios se quedó mirando sobre nuestra obediencia. La obediencia es un paraguas que nos protege. Dejamos de obedecer, nos sacamos el paraguas y nos cae un rayo, nos cae el granizo, nos cae lo que quieran. La obediencia es un paraguas que nos protege. Pero mi invitación es a que vos hoy expongas tu vida y día a día expongas tu vida ante el trono del Señor y su palabra. Porque hay palabra de bendición cada día para nuestra historia, sea cual sea, no importa. Allí en Siquem pasaron cosas muy bonitas, sublimes, como ese primer altar, y cosas atroces, como lo que hizo Jeroboam. Y muchas más cosas pasaron. Yo no les quise hacer toda la historia, pero muchísimas cosas pasaron. Fue un lugar de homicidio, fue un lugar donde los hijos de Judá mataron a un pueblo, fue un lugar sangriento, pero fue el primer lugar de adoración a Dios. Y Jesús volvió a la raíz misma del pueblo de Israel para declarar que Él era el Mesías, el que venía a traer salvación a toda la humanidad. Nuestra vida delante de Él momento a momento. Él quiere bendecir nuestra historia, Él quiere sanar nuestra historia, pero nosotros debemos abrirla como esta mujer la abrió. Yo tengo un marido, sí, tenés razón, tenés marido. Y ahí en esa declaración del pecado, ¿qué comenzó? Comenzó la bendición. Porque Él le dijo, yo soy el Mesías que voy a esperar. Yo soy el cumplimiento de todo lo que Dios quiere para la humanidad. Revolución que pasó por la cruz de Cristo. Ese Mesías iba a tener que morir, ser humillado, morir, para vivir, para que nosotros vivamos. Revolución. ¿Qué revolución queremos? Les invito a que estemos orando. Si les di la lata, disculpen, pero también sobre todo les invito y les animo a que lleguen a la palabra de Dios con disciplina, con seriedad y sabiendo que siempre ella nos va a hablar y nos va a guiar. Y si hay alguien que no conoce a este Jesús o que quiere comprometerse en obediencia a Él, después acérquese a nosotros, a alguna de nosotras, a Yulisa o a mí o a Roger, y vamos a orar por ustedes, ¿sí? Para que este Jesús sea una realidad en su vida. Usted va a tener que orar con nosotros, pero vamos a orar por usted para que este Jesús sea una realidad en su vida, porque es lo mejor que nos ha pasado. Y Él sana nuestra historia, no importa lo que tú traigas. Tu historia no te define Jesucristo. Amén. Tu historia no te define, es Jesucristo quien te define. Amén. Padre, te queremos agradecer por tu palabra. Te queremos agradecer porque cada vez que llegamos a ella se abre con tanta generosidad y nos da de esa agua de vida y nos nutre. Tu pueblo pasó a conquistar la tierra y la promesa tras un pacto de obediencia, tras un pacto de compromiso. En esta mañana nos queremos comprometer contigo, Señor. Necesitamos tanto de ti, Jesús, pero queremos comprometernos a buscar de ti, en tu palabra, con lápiz, con papel, permitir que nos hables, pero que nos hables sobre esa palabra revelada y a través de nuestro entendimiento. Necesitamos eso. Queremos una revolución, pero solo tú la puedes hacer a través de lo que nos revelas. Solo conociéndote a ti profundamente, con un conocimiento de primera mano, de experiencia,
experiencia contigo en el caminar diario y en comunión con tu palabra, vamos a poder saber cuál es nuestro lugar, cuál es tu deseo para nosotros. Vamos a poder conocer el secreto inefable de la humildad, ese fruto que tal vez se ha perdido de vista por tu iglesia, Señor. Padre, yo quiero en esta mañana agradecerte. Yo no sé si tu iglesia como iglesia te agradeció, pero queremos agradecerte, porque pasamos por una pandemia y aquí estamos. Amén. Muchos de los que nosotros hemos conocido ya no están. Tal vez están mejor, están contigo, pero no están. Nosotros estamos. Amén. Has permitido que llegáramos a este tiempo. Amén. Y te damos gracias. Gracias. Y te pedimos que nos ayudes a entender y capitalizar todo ese tránsito por la pandemia para no volver a la rutina, sino para volver a una vida cristiana renovada cada día, que te honre, que te agrade, no a la nueva normalidad, sino una vida en el Espíritu, capitalizando todo tu cuidado y tu amor demostrado mientras anduvimos por el desierto de la pandemia. Aislados, solos, pero no solos, tú estabas con aquellos que te buscaban. Y aún con los que no te buscaban, tu amor se derrama de gracia. También estaban, pero sabes que lo triste, ellos no lo podían saber. No pudieron aferrarse a ti porque no tenían conocimiento. Ayúdanos a tener ese conocimiento que ancle nuestras raíces emocionales, espirituales y aún históricas a ti, Jesucristo, el olivo santo, la savia santa que corre desde la eternidad hacia la eternidad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú fuiste enviado por Jesús para enseñarnos todo lo que la Biblia dice. Ese es tu principal ministerio consolador, hermano. Enseñarnos y consolarnos. Hablarnos de lo que hay en el corazón de Cristo y enseñarnos. Gracias por tu obra completa, 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 Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén.